estimados maestros y maestras, un gusto como siempre compartir con ustedes estos aportes para educación religiosa, pero también saber que está sirviendo para otras personas que están interesadas en educación religiosa o que también están interesadas en que sus hijos, sus nietos reciban educación religiosa en casa. Esto es importante porque ayuda a que podamos difundir, compartir nuestras experiencias, pero también hacer presente el área como algo que es muy importante, sobre todo en esta época. Así que difundir estos videos, suscríbete a nuestro canal, te invitamos a seguirnos a través de las redes, porque hay diversos materiales también allí publicados. Dicho esto, comenzamos nuestra semana con el recuento de nuestras competencias que, como siempre digo, al estar alineadas, al estar vinculadas con los ejes de experiencia, nos dan una infinidad de posibilidades para articular proyectos de aprendizaje con otras áreas, de tal modo que estas experiencias sean puntos de partida, como yo siempre digo, tomando en cuenta los intereses de los estudiantes para desarrollar estos aprendizajes. Importante tomar en cuenta sus intereses, su situación, las dificultades que están pasando a nivel de salud, del hogar, conflictos, cómo están viviendo el tema de la vida cotidiana, recreación, cómo está su bienestar emocional. Eso es muy importante tomarlo en cuenta para poder aportar sin necesidad de recargar en contenidos, pero sí para poder desarrollar una mirada con sentido, trascendente y religiosa de la vida, de acuerdo a la confesión religiosa propia de cada persona. La semana 13 nos va a poner delante para primero de secundaria en ciencias sociales el tema del cuidado del planeta, algo que he hablado en diferentes oportunidades y que aquí yo siempre enfatizo el tema de la conversión ecológica, este tema acuñado por Francisco, por el Papa Francisco, y que está desarrollado en diversos textos. Tutoría, desarrollo personal, va a hablar de algo crucial, que es la familia y los valores. Papa Francisco también apunta en este tema valores cruciales como son el respeto, el diálogo, el perdón, el encuentro entre los miembros de la familia. La familia como un lugar donde surgen los valores desde la más temprana edad. El hogar como una pequeña iglesia donde aquí se despierta esta mirada religiosa de la vida. Interesante que primero en secundaria tendríamos para trabajar estos dos temas, precisamente en una semana donde se recuerda el Día del Papa y podría venir bien hablar de estos temas. Los recursos en YouTube, como ya siempre los pongo, el primer video que es sobre la destrucción del medio ambiente por las malas prácticas de la persona, es bueno para los estudiantes ya que es un corto animado. Hay dos películas que están en línea, La Era de Hielo y Los Increíbles, que seguramente algunos la han visto, tratan sobre este entretejido de relaciones entre personas que pertenecen a una familia o a un grupo donde tienen que convivir caracteres, personalidades diferentes, intereses diferentes, y que es lo que vivimos seguramente en estos tiempos de manera más sensible. Segundo de secundaria, en ciencias sociales, va a hablar del manejo responsable de los recursos económicos. Aquí tendríamos todo lo que es una mirada de la fe, desde la fe, sobre el manejo económico. ¿Cuál es el enfoque que tenemos desde la fe de los sistemas económicos, pero de la práctica económica cotidiana, la que vivimos a diario en el mercado, la que vivimos a diario cuando vamos a pagar una cuenta? ¿Cómo desde la fe tenemos una mirada sobre estas prácticas? Y Francisco tiene también aportes interesantes sobre esto. Tutoría y desarrollo personal nos va a hablar del aprendizaje con responsabilidad, prácticas de responsabilidad para aprender. Y sería interesante preguntarles a los estudiantes si la aprender tiene que ver con la fe. A lo mejor la fe en algunos momentos les ha ayudado a ellos a aprender algo por curiosidad, pero también por convicción.
nos daría tema para también hablar de las virtudes que tienen que ver con los buenos hábitos. En YouTube hay 2 videos también relacionados al tema económico, bastante interesantes, y les recomiendo una película que se llama En Transición 2.0, que trata sobre modelos económicos alternativos en otras partes del mundo, que precisamente cuestionan el modelo económico que estamos viviendo y que ha resultado ser ineficaz en muchos sentidos, sobre todo visibilizado por esta pandemia mundial. Modelos económicos alternativos, a lo mejor los estudiantes se interesan en buscar algo más al respecto. Tercero de secundaria, va a hablar en comunicación, la continuación de lo que fue el Señor de Coyuriti, una festividad que tiene que ver, insisto, con el tema de la peregrinación y las costumbres, pero la peregrinación entendida como una acción no solamente física, sino también la peregrinación como un asunto espiritual. ¿Cuál es la espiritualidad de las personas que peregrinan al santuario de Coyuriti? Buena pregunta. Ciencia y tecnología va a hablar del Perú hacia un camino verde, la importancia de los recursos forestales y también los problemas alrededor, lo cual nos va a llevar a la temática medioambiental ya mencionada muchas veces, pero que siempre nos va a dar para desarrollar estrategias, búsquedas, reportajes, blogs, diálogos, foros con los estudiantes con un tema tan sensible. Ciencias sociales va a plantear lo que es la globalización y modelos económicos. La economía para Francisco denuncia el consumismo, la exclusión y la inequidad. Quizás esos 3 conceptos serían interesantes de ser analizados por los estudiantes, porque es algo que vemos a diario, como digo yo, cuando salimos a la calle, y que deben ser profundamente analizados desde una mirada crítica para poder proponer alternativas ante situaciones muchas veces graves. En YouTube hay un video sobre el tema económico y la continuación del video sobre el Señor de Coyuriti. Cuarto de secundaria, en ciencias sociales, va a trabajar lo relacionado al funcionamiento del mercado, esta trama de relaciones y de sistemas que ya están engranados y son parte de nuestras costumbres desde las transacciones más sencillas. ¿Cuáles son los entramados que están detrás del mercado? El Papa Francisco también habla sobre esto, pero también podríamos mirar en la tradición bíblica o en la tradición de los primeros tiempos de la Iglesia, cuáles fueron las prácticas económicas que se llevaron a cabo y cuál es el mensaje que el cristianismo y las otras confesiones religiosas han dado sobre esto. Es interesante poder ver al mercado desde una mirada crítica. La fe nos puede ayudar también a esta mirada. Tutoría y desarrollo personal va a hablar de la discriminación, una convivencia sin discriminación. Esto es un tema harto sensible y por lo tanto es bueno poder conversarlo y trabajarlo quizás en un proyecto breve articulado con el área que corresponda, porque el pensamiento sobre esto es muy claro. Desde Jesús y su trato con las mujeres, con los pobres, con los marginados en aquel tiempo, es muy claro un pensamiento que tiene que ver con la inclusión, con la acogida, con los brazos abiertos. Y esto, enfatizado sobre todo a partir de Vaticano II y el magisterio posterior, se ha hablado más cada vez del tema con más fuerza. La no discriminación es algo muy importante de enfatizar con nuestros estudiantes. Tenemos 2 videos. Uno, como siempre pongo, el tema de la discriminación desde la óptica de la Iglesia Católica, pero hay también un video, Swim Change, que es un cortometraje que podríamos compartir con los estudiantes. Y 2 películas que también trabajan sobre el tema, Invictus, en el marco de la época en Sudáfrica, con Nelson Mandela, y la época del post-apartheid. Aquí podríamos también discutir un poco. Y una película de Clint Eastwood, El Gran Torino, que seguramente le hemos visto, que habla del tema de la migración. También podría ser un tema interesante.
Quinto de secundaria nos plantea el tema de identificar habilidades para descubrir la vocación. Y aquí podríamos lanzarles a los estudiantes el cuestionamiento: ¿a qué los llama la vida, a qué los llama Dios a hacer? Es decir, no solamente desarrollar autonomía, sino también desarrollar, lo que un autor habla, autodeterminación. Es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi meta, mi proyecto? Y nos podría servir para trabajar el tema vocacional, no necesariamente en una óptica determinada religión o de compromiso religioso, sino una vocación como llamada, como experiencia de servicio, y nos podríamos también vincular con otras áreas. Lógicamente, la experiencia religiosa puede llevar a una respuesta más comprometida con la propia fe. Aquí 2 videos, y el segundo es una cosa muy simpática: la felicidad empieza por fe. La historia de 2 hermanos que encuentran un poco el camino de descubrir a qué están llamados a partir de una experiencia bastante sencilla. Y una película clásica también, pero que nos puede servir, El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos, que está en YouTube también, que habla de esa experiencia de adolescente que está en esta búsqueda de los sueños y que se tiene que enfrentar a una serie de situaciones para poder llevarlos a cabo y también hacer un propio proceso de discernimiento. La frase de la semana es: el que tiene su esperanza puesta en Dios y en su palabra no desespera jamás. Todavía tenemos algo más, sí, un bonus track. Estamos en la semana de San Pedro y San Pablo, una fiesta en muchos lugares con bastante fuerza, y esta película San Pedro, protagonizada por un ganador del Oscar, Omar Sharif, es una película que yo la recomiendo mucho. No tiene pierde, es una película muy larga, 5 horas. Sin embargo, los 45 minutos primeros están muy bien presentados sobre lo que es la experiencia de Pedro, de fragilidad, de desánimo, y también la otra cara de la moneda, el encuentro, la esperanza, la amistad. Una película muy recomendada para poder trabajar con los estudiantes, para poder verlo nosotros mismos. También está en las redes. Esperamos, queridos maestros y quienes nos están viendo, que les sirvan estos aportes y nos vemos la próxima semana. Una buena semana de trabajo.